6 personas bajaron. 6 voces debían resonar en la oscuridad, pero cuando escuchas las grabaciones, cuando analizas cada segundo de audio recuperado 3 años después, hay algo que no encaja, algo que desafía toda lógica. Una séptima voz, clara, distinta, imposible. Y lo más perturbador de todo es que los 6 investigadores que sobrevivieron juran haberla escuchado. Juran que alguien más estaba con ellos en las profundidades. Alguien que nunca debió estar ahí. Esta es la historia de la Cueva del Silbido, en la Sierra de Orgaz, España, y del descenso que cambió para siempre la vida de quienes se atrevieron a explorarla. Diciembre de 2019. Un equipo de investigadores paranormales y espeleólogos amateur decide documentar una de las cuevas más antiguas y menos exploradas del centro de España. La Cueva del Silbido tiene ese nombre por una razón inquietante. Los lugareños aseguran que en ciertas noches de invierno se escucha un silbido largo y grave que parece provenir de sus entrañas. Un sonido que no tiene explicación geológica. Un sonido que ha estado ahí durante siglos, pero nadie, absolutamente nadie, había bajado con equipo profesional de grabación para documentar qué ocurría realmente en esas profundidades. Hasta ahora. El equipo estaba formado por 6 personas, cada una con su rol, cada una con su historia. Marcos Villar, 38 años, ingeniero de sonido obsesionado con fenómenos acústicos inexplicables. Llevaba consigo 3 grabadoras digitales de alta sensibilidad y micrófonos direccionales. Laura Mendoza, 32 años, documentalista y fotógrafa, responsable de capturar cada imagen del descenso. Su cámara nunca dejaba de grabar. Andrés Salcedo, 41 años, espeleólogo con 15 años de experiencia en cuevas de la península ibérica. Era el líder técnico, el encargado de trazar la ruta y garantizar la seguridad del grupo. Beatriz Couto, 29 años, psicóloga especializada en experiencias traumáticas colectivas, estaba ahí para analizar las reacciones del grupo ante lo desconocido. Iván Torres, 35 años, historiador local que había estudiado cada leyenda vinculada a la cueva durante años. Y finalmente, Sofía Paredes, 30 años, médica de emergencias, presente por precaución ante cualquier accidente en un entorno tan hostil. 6 personas, 6 voces, 6 biografías. Ninguna de ellas imaginaba que antes de volver a la superficie escucharían una séptima. La preparación fue meticulosa. Durante 2 semanas, el equipo estudió mapas antiguos, testimonios locales y registros meteorológicos. La cueva tenía una entrada estrecha, apenas 1 metro de diámetro, que se abría en el costado de una colina cubierta de encinas retorcidas. Desde ahí, un túnel descendente de casi 100 metros conducía a una cámara principal conocida como El Vientre. Según los escasos registros del siglo XIX, esa cámara tenía formaciones rocosas únicas y una acústica tan particular que cualquier sonido se amplificaba de manera sobrenatural. Era el lugar perfecto para capturar el famoso silbido, o eso creían. El día del descenso amaneció gris, con una niebla espesa que cubría la sierra como un manto funerario. Andrés revisó el equipo una última vez. Cuerdas, arneses, linternas frontales, cascos, kit de primeros auxilios, baterías de repuesto. Todo estaba en orden. Marcos encendió sus grabadoras y las sincronizó. Laura ajustó su cámara en modo de baja luminosidad. El grupo se reunió en la entrada de la cueva a las 8 de la mañana. Había algo en el aire, una tensión que nadie mencionó, pero que todos sintieron. Iván, el historiador, lo dijo en voz baja mientras se ajustaba el casco. Los ancianos del pueblo me dijeron ayer que no bajáramos hoy. Dijeron que es luna nueva, que en luna nueva la cueva respira. Andrés soltó una risa nerviosa. La cueva no respira, Iván. Es geología. Pero nadie más rió. A las 8:30 comenzaron el descenso.
Uno por uno, se deslizaron por la entrada estrecha y desaparecieron en la oscuridad. Marcos iba primero, seguido de Andrés, luego Laura con su cámara, Beatriz, Iván y finalmente Sofía cerrando la fila. El túnel era claustrofóbico, húmedo, frío. Las paredes rezumaban agua y el olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, algo metálico que ninguno pudo identificar. Las linternas cortaban la oscuridad en haces débiles que apenas iluminaban 1 metro adelante. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada del grupo y el roce de las cuerdas contra la roca. Tardaron 40 minutos en llegar al vientre. Cuando Marcos pisó la cámara principal y alumbró con su linterna, todos contuvieron el aliento. Era enorme, mucho más grande de lo que los mapas sugerían. El techo se perdía en la oscuridad a más de 20 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas de estalactitas que parecían dientes, y en el centro había una formación rocosa que se elevaba como un altar natural. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos, como si la cueva estuviera esperando algo. «Perfecto», susurró Marcos mientras colocaba sus grabadoras en diferentes puntos de la cámara. «Vamos a capturar todo». Laura comenzó a fotografiar las formaciones rocosas. Andrés inspeccionó las paredes buscando posibles salidas secundarias. Beatriz observaba al grupo, tomando notas mentales de cada reacción. Iván se acercó al altar de roca y pasó la mano sobre su superficie lisa, casi pulida. «Esto no es natural», murmuró. «Alguien trabajó esta piedra». Sofía, mientras tanto, revisaba las constantes vitales del grupo con un pequeño oxímetro portátil. Todo normal, por ahora. Si te intriga esta historia tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que descubrimos en las grabaciones recuperadas 3 años después va a cambiar todo lo que crees saber sobre lo que pasó en esa cueva. Y créeme, vas a querer estar aquí cuando revelemos quién era realmente esa séptima voz. Eran las 10 de la mañana cuando comenzaron las pruebas acústicas. Marcos pidió silencio absoluto y encendió sus grabadoras. «Voy a hacer una cuenta regresiva desde 5», explicó. «Nadie habla, nadie se mueve, solo escuchamos. 5, 4, 3, 2, 1, silencio». Un silencio que se extendió durante 30 segundos, 40, 50, y entonces, como si la cueva hubiera decidido despertar, llegó un silbido, largo, grave, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era el viento, no había corrientes de aire en el vientre, no era agua goteando, era algo más, algo vivo. Laura dejó de respirar. Beatriz agarró el brazo de Sofía con fuerza. Iván dio un paso atrás, alejándose del altar. Andrés iluminó con su linterna cada rincón de la cámara, buscando la fuente del sonido. Pero no había nada, solo roca, solo oscuridad, y ese silbido que se extendía, que crecía, que llenaba el espacio como una presencia tangible. Duró casi 1 minuto. Luego, tan abruptamente como comenzó, se detuvo. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora había algo más en él. Una espera, una atención. ¿Lo grabaste?, preguntó Andrés con voz temblorosa. Marcos revisó sus equipos, los ojos abiertos como platos. Sí, las 3 grabadoras lo captaron. Es increíble. Laura revisó su cámara. Yo también lo tengo, en video y en audio. El grupo se reunió alrededor de Marcos mientras reproducía los primeros segundos de la grabación, y ahí estaba, el silbido, claro, nítido, imposible de negar, pero había algo más, algo que ninguno había notado en el momento. Entre el silbido, casi imperceptible, había un murmullo,
palabras. Alguien estaba hablando. Marcos subió el volumen y aisló la frecuencia. El grupo escuchó en silencio, inclinándose sobre la pequeña grabadora digital. Y entonces, entre el estático y el eco, escucharon una voz, baja, ronca, diciendo algo en un idioma que no reconocieron de inmediato. Iván se puso pálido. «Repite eso», pidió. Marcos rebobinó y volvió a reproducir. La voz decía, 6 han venido, 7 se quedarán. En español antiguo, en una dicción que no se usaba desde hace siglos. Nadie había hablado en ese momento. Los 6 estaban en completo silencio durante la grabación. Entonces, ¿quién era esa voz? ¿De dónde venía? Andrés intentó mantener la calma. Puede ser un eco, una reverberación de alguno de nosotros. Pero Marcos negó con la cabeza. He trabajado con audio durante 20 años. Eso no es un eco. Es una voz diferente, una séptima voz. El miedo comenzó a instalarse en el grupo. Beatriz, la psicóloga, fue la primera en verbalizarlo. ¿Y si no estamos solos aquí abajo? La decisión lógica habría sido salir de inmediato, subir a la superficie, analizar las grabaciones con calma, regresar con más equipo si era necesario. Pero la curiosidad, esa fuerza que impulsa a los seres humanos hacia lo desconocido incluso cuando el instinto grita que huyan, se apoderó del grupo. Andrés propuso continuar con el plan original. Mapear completamente el vientre, hacer más grabaciones, buscar explicaciones racionales. No podemos irnos sin entender qué está pasando aquí, argumentó. Y aunque Sofía expresó sus reservas, el resto estuvo de acuerdo. Fue el primer error. Durante las siguientes 2 horas, el equipo trabajó metódicamente. Marcos colocó más micrófonos en diferentes alturas y ángulos de la cámara. Laura fotografió cada centímetro de las paredes, buscando inscripciones, marcas, cualquier cosa que pudiera explicar la voz en la grabación. Andrés midió las dimensiones exactas del espacio y confirmó que no había túneles secundarios visibles, ninguna abertura por donde alguien pudiera haber entrado sin ser visto. Iván, mientras tanto, estudiaba el altar de roca con creciente inquietud. Las marcas en la piedra no eran naturales, estaba seguro de eso. Alguien, en algún momento de la historia, había trabajado esa superficie con herramientas primitivas. Pero, ¿para qué? ¿Y hace cuánto tiempo? Beatriz observaba al grupo con atención profesional. Como psicóloga, estaba entrenada para detectar cambios de comportamiento, señales de estrés, dinámicas grupales alteradas. Y lo que veía no le gustaba. Marcos estaba demasiado concentrado en sus grabaciones, casi obsesivamente, revisando una y otra vez el mismo segmento de audio. Laura había dejado de hablar con los demás. Fotografiaba en silencio con movimientos mecánicos. Andrés mostraba signos de irritabilidad, respondía con brusquedad a preguntas simples. Iván murmuraba para sí mismo mientras tocaba las paredes de la cueva, como si buscara algo que solo él podía ver. Y Sofía, la más pragmática del grupo, se había alejado hacia la entrada del túnel, mirando constantemente hacia arriba, hacia la salida, como si calculara cuánto tardarían en escapar si fuera necesario. «Chicos», dijo Beatriz con voz firme, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando». Nadie respondió, nadie la miró. Era como si no la hubieran escuchado. Intentó de nuevo, esta vez más alto. «Chicos». Nada, y entonces sintió algo que la heló hasta los huesos. Aunque ella había hablado, aunque había gritado, su voz no produjo eco. En una cámara con esa acústica, debería haber rebotado en las paredes, amplificándose, pero no hubo nada. Su voz murió en el aire como si la cueva la hubiera absorbido. Fue Sofía quien notó el cambio en la temperatura. De repente, el frío húmedo que habían sentido desde el descenso se intensificó. No era solo una sensación. Cuando revisó el termómetro que llevaba en su equipo médico,
La lectura había bajado 5 grados en menos de 10 minutos, de 14 grados centígrados a 9. «Eso no es normal», dijo en voz alta, rompiendo el extraño trance del grupo. «La temperatura en cuevas profundas es constante, no fluctúa así». Su comentario logró captar la atención de Andrés, quien se acercó a revisar el termómetro. «Tiene razón. Algo está cambiando aquí abajo». Marcos, que seguía con sus audífonos puestos monitoreando las grabadoras en tiempo real, levantó una mano pidiendo silencio. Su rostro había perdido todo el color. «¿Están escuchando esto?», preguntó con voz ronca. Nadie más escuchaba nada. «¿Qué pasa?», preguntó Laura. Marcos se quitó los audífonos con manos temblorosas y puso la grabación en altavoz. El grupo se reunió alrededor y lo que escucharon los dejó paralizados. No era el silbido de antes, era una conversación. Voces susurrando en la oscuridad, múltiples voces, y entre ellas, claramente distinguibles, estaban sus propias voces, pero diciendo cosas que nunca habían dicho. En la grabación, la voz de Marcos decía: «No deberíamos estar aquí. Esto es un error». Pero Marcos no había dicho eso. Luego, la voz de Laura: «¿Escuchan eso? Viene del altar». Laura negó con la cabeza, confundida. «Yo no he dicho nada de eso». La voz de Andrés en la grabación: «Hay algo moviéndose en la oscuridad». Andrés retrocedió, alejándose de la grabadora como si quemara. «Esa no soy yo no dije eso». Y entonces, entre las voces del grupo que nunca habían pronunciado esas palabras, surgió de nuevo la séptima voz, esta vez más clara, más cercana, diciendo algo que hizo que Iván cayera de rodillas. «Bienvenidos a casa, hermanos. Los estábamos esperando». El pánico fue instantáneo. Sofía fue la primera en moverse, corriendo hacia la entrada del túnel. «Nos vamos, ahora». Pero cuando llegó a la abertura por donde habían descendido, se detuvo en seco. El túnel estaba bloqueado. Rocas que no estaban ahí antes, piedras del tamaño de una cabeza humana, tapaban completamente el paso. «¡No puede ser!», gritó, intentando mover las rocas con las manos desnudas. Andrés corrió hacia ella y juntos intentaron despejar el camino, pero las piedras parecían soldadas entre sí, inmóviles, como si llevaran ahí desde siempre. «¡Esto es imposible!», jadeaba Andrés. «Estas rocas no estaban aquí. Acabamos de bajar por este túnel hace 3 horas». Marcos se unió a ellos, iluminando con su linterna el bloqueo. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Entre las rocas, tallado en una de ellas con lo que parecían marcas recientes, había un símbolo, una espiral, la misma espiral que Iván había encontrado en el altar de roca. La misma espiral que aparecía en los documentos históricos más antiguos de la región, vinculada a rituales olvidados de los celtíberos que habitaron estas tierras hace más de 2000 años. Iván se acercó al bloqueo, tocó el símbolo con dedos temblorosos. «Los ancianos tenían razón», murmuró. «La cueva respira, y cuando inhala, atrapa lo que está dentro». Laura, intentando mantener la compostura profesional, comenzó a grabar todo con su cámara. «Si vamos a estar atrapados aquí, al menos vamos a documentar cada segundo. Alguien tiene que saber qué nos pasó». Beatriz, la psicóloga, intentó mantener al grupo enfocado. «No estamos atrapados. Tiene que haber otra salida. Las cuevas siempre tienen múltiples accesos. Andrés, tú eres el experto. ¿Qué hacemos?». Andrés intentó pensar con claridad, pero el miedo nublaba su juicio. Habían revisado los mapas históricos. Esta cueva solo tenía una entrada conocida, pero los mapas eran del siglo XIX, incompletos, imprecisos. Tenía que haber algo que se les hubiera escapado. «Vamos a revisar cada pared del vientre», ordenó. «Buscamos grietas, corrientes de aire, cualquier señal de una abertura. Nos dividimos en parejas, Laura y Marcos, lado este, Beatriz y Sofía,
lado oeste. Iván, tú vienes conmigo al norte. Nos mantenemos a la vista unos de otros. Nadie se aleja más de 10 metros. ¿Entendido? El grupo asintió y se dispersó. Las linternas creaban sombras danzantes en las paredes, figuras que parecían moverse con vida propia. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de la espera, era el silencio de algo que observa, algo que escucha, algo que está ahí, en la oscuridad, justo más allá del alcance de la luz. Marcos y Laura trabajaban en silencio, palpando las paredes, buscando cualquier irregularidad. Fue Laura quien encontró la primera anomalía. Marcos, mira esto. En una sección de la pared, a unos 2 metros del suelo, había una serie de marcas. No eran naturales. Eran letras, grabadas en la roca con algo afilado. Letras que formaban palabras en latín antiguo. Marcos iluminó las inscripciones y Laura las fotografió. ¿Puedes leer esto?, preguntó Marcos. Laura había estudiado latín en la universidad. Entrecerró los ojos, traduciendo mentalmente. Dice, aquí yacen los 6 que buscaron la verdad. Aquí permanecen con el guardián eterno. Los 6, repitió Marcos. Pero somos 6. ¿Esto es una coincidencia? Laura negó con la cabeza, el miedo evidente en su rostro. No lo sé, pero mira la fecha. Debajo de la inscripción había números tallados. MDCCCKL, 1842. Alguien escribió esto hace casi 200 años, susurró Laura. Y mencionan a 6 personas, como nosotros. Marcos sintió que las piernas le flaqueaban. Tenemos que decirles a los demás. Pero antes de que pudieran moverse, las grabadoras de Marcos emitieron un pitido agudo. Todas al mismo tiempo. Como si estuvieran captando algo más allá del rango auditivo humano. Marcos se puso los audífonos rápidamente y cerró los ojos concentrándose. Lo que escuchó lo hizo abrir los ojos de golpe, arrancarse los audífonos y tirarlos al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó Laura alarmada. Marcos la miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. La 7ª voz. Acaba de decir mi nombre. Dijo, Marcos, ya es tarde para huir. En ese momento, desde el otro lado del vientre, se escuchó un grito. Era Sofía, un grito de terror puro que cortó el aire como un cuchillo. Todo el grupo corrió hacia el origen del sonido. Sofía estaba de pie frente a una sección de la pared, iluminándola con su linterna, el rostro desfigurado por el horror. ¿Qué pasa?, gritó Andrés al llegar. Sofía no podía hablar, solo señalaba, y cuando el resto dirigió sus linternas hacia donde ella apuntaba, entendieron por qué. En la pared, grabado con la misma precisión que la inscripción que Laura y Marcos habían encontrado, había 6 nombres. Nombres que ninguno de ellos había visto al entrar en la cámara, porque esa sección estaba en sombras. Pero ahora, bajo la luz de las linternas, eran imposibles de ignorar. Marcos Villar, Laura Mendoza, Andrés Salcedo, Beatriz Couto, Iván Torres, Sofía Paredes, sus nombres, con fechas de nacimiento correctas, y debajo de cada nombre, una segunda fecha. Todas idénticas. Diciembre 18, 2019, el día de hoy. Hay momentos en la vida en que la mente humana simplemente se niega a procesar la realidad, cuando lo que ves frente a ti es tan imposible, tan contrario a todo lo que conoces, que el cerebro entra en una especie de cortocircuito. Ese fue el momento que vivió el grupo al ver sus nombres tallados en esa pared, con fechas que sugerían algo que ninguno quería verbalizar. Beatriz fue la primera en reaccionar, la formación psicológica activándose como un mecanismo de defensa. Es un truco. Alguien supo que vendríamos y preparó esto. Es una broma macabra. Pero su voz carecía de convicción. Nadie planeaba bromas en cuevas abandonadas. Nadie sabía que ellos vendrían específicamente hoy, a esta hora.
Iván se acercó a la pared, pasó los dedos sobre las letras talladas. «Esto no es reciente», dijo con voz apagada. «Miren la pátina, la erosión. Estas inscripciones tienen años, décadas tal vez». Andrés negó con la cabeza violentamente. «No, no es posible. Nuestros nombres no pueden estar aquí desde hace décadas. Eso significaría que...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Pero todos sabían qué significaría. Que alguien o algo sabía que ellos vendrían, que esto estaba predestinado, que nunca tuvieron opción. Laura, con manos temblorosas, levantó su cámara y comenzó a grabar la pared. «Necesitamos documentar esto», dijo, la voz quebrándose. «Necesitamos pruebas. Cuando salgamos de aquí...» «Si salimos de aquí», la interrumpió Sofía. La médica se había dejado caer al suelo, la espalda contra la pared opuesta, abrazándose las rodillas. «Creo que todos estamos ignorando lo obvio, las inscripciones, nuestros nombres, la fecha de hoy, la séptima voz. Todo esto está diciendo lo mismo, que no vamos a salir». «¡Cállate!», gritó Andrés. «No vamos a entrar en pánico. Somos personas racionales. Hay una explicación para todo esto». Pero incluso mientras hablaba, sabía que no la había. No había explicación racional para lo que estaban viviendo. Marcos recogió sus audífonos del suelo, donde los había tirado, y se los volvió a colocar. Las grabadoras siguen funcionando, siguen captando cosas. Su rostro estaba pálido, ojeroso, como si hubiera envejecido años en las últimas horas. «¿Qué cosas?», preguntó Beatriz. Marcos tragó saliva. «Respiraciones, pasos, movimientos, pero no son de nosotros. Es como si alguien estuviera caminando alrededor de nosotros todo el tiempo, justo fuera del alcance de nuestras linternas». Iván había seguido examinando las paredes, movido por una mezcla de curiosidad académica y desesperación. Fue él quien encontró el pasaje. Una grieta estrecha, casi invisible, oculta detrás de una formación de estalactitas en el extremo sur del vientre. «¡Aquí!», gritó. «Hay una abertura, es pequeña, pero creo que podemos pasar». El grupo se precipitó hacia él, las esperanzas renovadas. Andrés iluminó la grieta con su linterna. Era angosta, apenas medio metro de ancho, pero se extendía hacia la oscuridad. Imposible saber a dónde conducía. «Podría ser una salida», dijo, intentando sonar optimista. «O podría llevarnos más profundo», replicó Sofía. «O podría ser nuestra única oportunidad», añadió Laura. La decisión se tomó rápidamente. No tenían muchas opciones. Quedarse en el vientre significaba esperar, y esperar en ese lugar que parecía tener voluntad propia no era una opción viable. Al menos, moviéndose, sentían que tenían algún control sobre su destino. Andrés entró primero, seguido de Iván, luego Marcos, Laura, Beatriz y finalmente Sofía. El pasaje era claustrofóbico. Las paredes rozaban sus hombros, el techo tan bajo que tenían que agacharse. Avanzaban en fila india, cada uno aferrándose a la mochila del que iba adelante, las linternas creando un débil resplandor que apenas penetraba la oscuridad absoluta. Llevaban tal vez 10 minutos avanzando cuando Marcos se detuvo abruptamente. «Esperen», susurró, «las grabadoras». Se quitó los audífonos y todos guardaron silencio. Y entonces lo escucharon. Sin necesidad de equipos de grabación, con sus propios oídos, el sonido de pasos, detrás de ellos, pasos lentos, deliberados, acercándose. Sofía, que era la última de la fila, giró su linterna hacia atrás. El pasaje por el que habían venido estaba vacío, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. «Muévanse», susurró con urgencia. «Muévanse rápido». El grupo aceleró el paso, ahora casi corriendo en el espacio angosto, tropezando con las irregularidades del suelo, golpeándose contra las paredes. Los pasos detrás de ellos también se aceleraron. Y entonces, algo que hizo que el terror alcanzara un nuevo nivel.
Una voz, la séptima voz. Esta vez no en una grabación, esta vez en el aire, real, tangible, resonando en el pasaje. No pueden huir de lo que ya han aceptado. Ustedes eligieron bajar. Ahora deben completar el descenso. Andrés salió primero del pasaje cayendo de bruces en otra cámara, esta más pequeña que el vientre. Los demás salieron tras él, jadeando, aterrorizados. Iluminaron el nuevo espacio con sus linternas. Y lo que vieron los dejó sin aliento. No era una cámara natural, era una habitación construida. Las paredes eran demasiado lisas, demasiado uniformes. El techo tenía vigas de madera antigua, carcomidas pero aún sosteniendo la estructura. Y en el centro de la habitación había algo que no debería existir en las profundidades de una cueva. Una mesa, 6 sillas alrededor de ella y sobre la mesa objetos personales. Una grabadora digital idéntica a las de Marcos, una cámara como la de Laura, un kit médico como el de Sofía, mapas como los que Andrés llevaba, un diario encuadernado en cuero como el que Iván usaba para sus notas, y un cuaderno de psicología como el de Beatriz. «Esto no está pasando», murmuró Beatriz. «Esto no puede estar pasando». Laura se acercó a la mesa con pasos vacilantes, tomó la cámara. Era idéntica a la suya hasta en los arañazos en la carcasa. La encendió. Funcionaba. Y cuando revisó la memoria interna, encontró fotos. Fotos de ellos, del grupo, en el vientre. Pero no eran las fotos que ella había tomado. Eran ángulos diferentes, como si alguien más los hubiera estado fotografiando sin que se dieran cuenta. Marcos agarró la grabadora de la mesa. También funcionaba. Presionó play y su propia voz emergió del pequeño altavoz. Día 1 en la cueva del silbido. El grupo ha entrado. Aún no saben que no saldrán. Aún no entienden que este es el lugar donde las historias terminan. Marcos tiró la grabadora retrocediendo. Yo nunca grabé eso. Yo nunca dije eso. Iván tomó el diario. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de su propia letra, entradas fechadas en los últimos 3 días. Pero ellos solo llevaban horas en la cueva. Leyó en voz alta, la voz quebrándose. Día 3. La comida se ha acabado. El agua también. Sofía dice que podemos aguantar 2 días más, tal vez 3, pero todos sabemos la verdad. La cueva no nos dejará morir de sed. Tiene otros planes para nosotros. Sofía agarró el kit médico. Lo abrió. Dentro había vendajes usados, manchados de sangre seca. Su sangre. Lo supo de inmediato, sin saber cómo. También había una jeringa vacía y un frasco de sedantes con una nota pegada escrita con su letra, para cuando el dolor sea insoportable. Dejó caer el kit, las manos temblando incontrolablemente. Andrés tomó los mapas. Eran los suyos, pero con anotaciones que no recordaba haber hecho. Rutas trazadas, callejones sin salida marcados con X rojas, y en el centro, con letra grande y desesperada, no hay salida, nunca la hubo. Beatriz fue la última en acercarse a la mesa. Tomó su cuaderno de notas. Lo abrió y comenzó a leer en silencio. Su rostro se fue descomponiendo con cada página. Finalmente, cerró el cuaderno y miró al grupo. Esto es un análisis psicológico completo de todos nosotros, escrito por mí, documentando cómo cada uno de nosotros se desmoronó mentalmente durante días atrapados aquí. Describe episodios psicóticos, alucinaciones, intentos de... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Intentos de qué?, presionó Laura. Beatriz la miró con ojos llenos de lágrimas. De matarnos unos a otros, para que al menos algunos pudieran usar el oxígeno que quedaba. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, en ese silencio todos escucharon algo que no había estado ahí antes. Una respiración, lenta, profunda, viniendo de algún lugar de la habitación.
Todos dirigieron sus linternas alrededor, buscando la fuente, y la encontraron. En la esquina más alejada, donde la luz apenas llegaba, había una figura. Al principio parecía solo una sombra, pero mientras más la iluminaban, más sólida se volvía. Era humana, o había sido humana. Estaba sentada en el suelo, la espalda contra la pared, la cabeza caída hacia adelante. Vestía ropa antigua, del siglo XIX tal vez, harapos en realidad, carcomidos por el tiempo y la humedad. El grupo se acercó lentamente, ninguno queriendo ver pero incapaces de apartar la mirada. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Andrés extendió una mano temblorosa y tocó el hombro de la figura. Se desmoronó. Literalmente se convirtió en polvo, los huesos colapsando en un montón de ceniza y fragmentos. Pero antes de desintegrarse completamente, algo cayó de lo que había sido su regazo. Un libro, encuadernado en cuero agrietado, las páginas amarillentas y frágiles. Iván lo recogió con cuidado, lo abrió. Era un diario, fechado en 1842, el mismo año de la inscripción que habían encontrado en el vientre. Comenzó a leer en voz alta, traduciendo del español antiguo. Éramos 6 cuando bajamos. Buscábamos el origen del silbido, la fuente de las leyendas. Encontramos mucho más. Encontramos la verdad que nadie debería conocer, que este lugar está vivo, que se alimenta, que cada cierto tiempo llama a nuevos visitantes y que siempre, siempre necesita 6. 6 almas para mantener cerrada la puerta, continuó leyendo Iván. Esa es la regla antigua, el pacto que se hizo hace milenios. 6 deben quedarse para que lo que está más abajo no suba. Nosotros seremos esos 6, y en el futuro otros 6 vendrán, y el ciclo continuará, porque la alternativa es liberar algo que convertiría el mundo de arriba en un infierno. La última entrada del diario era escalofriante en su brevedad. El guardián ha llegado. Ya no somos 6, ahora somos 1, todos somos 1, y esperamos. Marcos se quitó los audífonos, los arrojó lejos. No quiero escuchar más, no quiero saber más. Pero era demasiado tarde. Todos habían escuchado, todos habían entendido. Laura dejó de grabar, bajó su cámara. Entonces eso es lo que somos, sacrificios, los próximos guardianes de lo que sea que esté aquí abajo. Sofía se dejó caer en una de las sillas alrededor de la mesa. Por eso nuestros nombres estaban en la pared. Por eso había objetos de nuestro futuro en esta mesa. El tiempo aquí no funciona como arriba. O tal vez nunca salimos de aquí para empezar. Andrés, el más pragmático, el líder técnico, el que siempre tenía un plan, finalmente se rompió. Se arrodilló en el suelo, las manos cubriéndose el rostro. Lo siento mucho. Fui yo quien insistió en venir. Fui yo quien los convenció. Es mi culpa. Beatriz se acercó a él, puso una mano en su hombro. No es tu culpa. Todos elegimos estar aquí y tal vez siempre estuvo destinado a ser así. Iván cerró el diario del siglo XIX con cuidado reverente. El guardián. Mencionan un guardián. Creen que es la séptima voz. Terminó Laura. Es el guardián. Es lo que se convirtieron los otros 6, fusionados en una sola entidad. Como si responder a la mención de su nombre, la séptima voz resonó en la habitación. Esta vez más cercana que nunca. Esta vez vibrando en sus propios cráneos, como si viniera desde dentro de ellos. Bienvenidos, herederos. Hemos esperado mucho tiempo. El ciclo debe continuar. Ustedes entenderán pronto. Entenderán que no es una maldición. Es un propósito. Es lo único que mantiene el equilibrio. Y cuando se fusionen con nosotros, cuando se conviertan en parte del guardián eterno, conocerán la paz que nosotros conocemos, la paz de la vigilancia eterna. Las linternas comenzaron a parpadear.
una por una. Las baterías que deberían durar horas se agotaron en segundos. La oscuridad los envolvió como un manto vivo, palpitante, y en esa oscuridad sintieron algo. Presencias, múltiples presencias rodeándolos, manos que no estaban ahí tocándose los hombros, los brazos, los rostros. Voces susurrando en idiomas muertos hace siglos. Y entre todo eso, la séptima voz, que ahora era muchas voces hablando al unísono. No tengan miedo, el dolor es breve, la eternidad es larga y tienen un trabajo importante que hacer. La última linterna se apagó. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, los gritos comenzaron. No de miedo, de comprensión, de aceptación forzada de algo que la mente humana no está diseñada para aceptar. Y cuando los gritos se detuvieron, solo quedó silencio. Un silencio profundo, absoluto, que se extendió durante minutos, horas, tal vez días. El tiempo había dejado de tener significado. 3 años después, en diciembre de 2022, un grupo de rescate encontró la entrada de la Cueva del Silbido parcialmente colapsada. Habían ido a buscar al equipo de 6 investigadores reportados como desaparecidos en 2019. Las familias nunca habían dejado de buscar, nunca habían dejado de presionar a las autoridades. Y finalmente, con nuevas tecnologías de exploración, con radares de penetración terrestre y drones especializados, localizaron una entrada secundaria que los mapas antiguos no mostraban. Lograron acceder al vientre. Encontraron el túnel bloqueado, exactamente como lo habían descrito en los últimos mensajes que el grupo había logrado enviar antes de perder señal. Pero cuando despejaron el bloqueo y exploraron más profundo, encontraron el pasaje estrecho. Y al final de ese pasaje, la habitación construida estaba vacía. No había cuerpos, no había señales de violencia, solo los objetos en la mesa, las grabadoras de Marcos, la cámara de Laura, el kit médico de Sofía, los mapas de Andrés, el diario de Iván, el cuaderno de Beatriz y uno más, un 7º objeto que nadie del equipo de rescate esperaba encontrar. Un teléfono satelital, moderno, de 2022. Imposible. El equipo de rescate lo recogió, lo encendió, funcionaba, y en su memoria había un video, grabado apenas una semana antes. La fecha en el archivo decía diciembre 11, 2022. El líder del equipo de rescate, un hombre llamado Rodrigo Campos, reprodujo el video. La pantalla mostró oscuridad al principio, luego un rostro iluminado débilmente por la pantalla del teléfono. Era Marcos. Pero no el Marcos de las fotos de 2019. Este Marcos había envejecido décadas en 3 años. El rostro demacrado, los ojos hundidos, pero brillando con algo que no era del todo humano. Comenzó a hablar, la voz ronca pero clara. Si están viendo esto, significa que lograron entrar. Eso es bueno. Significa que hay esperanza de que entiendan antes de que sea tarde, antes de que cometan el mismo error que nosotros. En el video, Marcos tosió, miró alrededor como si temiera ser interrumpido. No salimos de la cueva, nunca salimos, pero tampoco nos quedamos. Estamos en otro lugar, un lugar que existe entre las grietas de la realidad, donde el tiempo no fluye como debería. Hemos estado aquí 3 años, o 3 siglos, o 3 minutos, ya no sabemos. El guardián nos mostró cosas que están más abajo, en niveles de la cueva que ni siquiera aparecen en dimensiones que podemos percibir. Cosas que llevan esperando desde antes de que la humanidad existiera. Y entendimos por qué el pacto existe, porque cada cierto tiempo 6 deben quedarse. La cámara tembló en las manos de Marcos. Pero aquí está la verdad, que nadie más sabe. El guardián miente. No son 6 los que deben quedarse, es uno, solo uno que acepta voluntariamente convertirse en el ancla, en el sello. Los otros 5 fueron engañados, consumidos, fusionados con el guardián para aumentar su poder, pero uno de nosotros logró resistir.
Uno de nosotros logró mantener su individualidad, y ese alguien va a romper el ciclo. La imagen se volvió borrosa, luego se estabilizó. Mi nombre es Laura Mendoza, y si están viendo esto necesito que encuentren algo en la superficie. La voz había cambiado. Ya no era Marcos hablando, era Laura, usando el cuerpo de Marcos, o tal vez ambos compartiendo el mismo espacio. Las reglas de la realidad ya no aplicaban ahí abajo. En mi apartamento en Madrid, calle Alcalá 47, tercer piso, hay un disco duro externo escondido detrás de la biblioteca. Contiene todas las grabaciones originales que hicimos en la cueva, las que subí a la nube antes de perder señal. Pero hay algo más. Grabaciones que hice durante años antes de venir aquí, porque yo sabía, siempre supe que este lugar me estaba llamando. Tuve sueños durante meses, visiones, el guardián plantando semillas en mi mente para asegurarme de que vendría. Pero en esas grabaciones documenté todo, y hay un patrón, una forma de romperlo. La imagen parpadeó. Ahora quien hablaba era Iván, aunque seguía siendo el mismo rostro de Marcos. El patrón se repite cada 63 años. 6 personas desaparecen en esta cueva, siempre 6, siempre en luna nueva de diciembre. Lo he rastreado hasta 1605. Cada vez los 6 entran y nunca salen, pero sus nombres aparecen tallados en las paredes antes de que lleguen, porque el guardián existe fuera del tiempo, ve el pasado y el futuro simultáneamente, y elige a sus víctimas con cuidado. Personas curiosas, personas que buscan respuestas, personas como nosotros. Otra transición, ahora Andrés. Pero encontré algo en los mapas antiguos, algo que el guardián no quiere que sepan. Hay un 7º nivel, más profundo que todo lo explorado. Ahí es donde el guardián fue originalmente sellado hace milenios, y el sello puede romperse desde dentro. Si alguien baja voluntariamente, sabiendo lo que encontrará, aceptando convertirse en el nuevo sello, pero manteniendo su voluntad propia, puede reescribir las reglas. Puede terminar el ciclo sin liberar lo que está encerrado, pero requiere un sacrificio consciente y requiere que sea uno solo, no 6. Beatriz apareció en la imagen, o su voz a través del cuerpo compartido. Hemos pasado 3 años estudiando la psicología del guardián. Es antiguo, es poderoso, pero es solitario. Desesperadamente solitario. Por eso consume a los 6, para tener compañía, voces con las que hablar en su eternidad. Pero si alguien ofrece quedarse voluntariamente, de forma genuina, sin miedo, el guardián aceptará el intercambio, liberará a los anteriores, y el ciclo se romperá. Sofía fue la siguiente. Hemos hecho un plan. Uno de nosotros se quedará. Los otros 5 intentarán salir usando el conocimiento que hemos ganado sobre los pasajes ocultos. Es arriesgado. Probablemente fallemos, pero tenemos que intentarlo, porque hemos visto lo que viene. Hemos visto que el sello se está debilitando, que en el próximo ciclo, en 2082, si 6 más desaparecen, el guardián tendrá suficiente poder para romper su prisión desde dentro, y entonces lo que está más abajo subirá, y el mundo terminará. El video mostró interferencia, luego se aclaró por última vez. Era Marcos de nuevo, solo Marcos. Si encuentran este video, si llegan hasta aquí, les ruego que no bajen más. No busquen el 7º nivel, no intenten rescatarnos. Ya no necesitamos rescate. Lo que necesitamos es que cuenten nuestra historia, que adviertan a futuros exploradores, que sellen esta cueva para siempre, porque nosotros vamos a hacer lo que debe hacerse. Vamos a terminar esto. Una pausa larga. Luego, con voz quebrada, y si en 2082 alguien escucha un llamado desde esta cueva, si alguien siente la compulsión de venir, díganles que resistan. Díganles que el guardián miente. Díganles que no son 6 los que debe elegir, es 0. Nadie más debe bajar, nunca más.
El video terminó ahí. Rodrigo Campos y su equipo se miraron en silencio. Llevaron el teléfono de vuelta a la superficie. Recuperaron todos los objetos de la mesa. Y cuando llegaron al apartamento de Laura Mendoza en Madrid, encontraron exactamente lo que había descrito. El disco duro detrás de la biblioteca, las grabaciones, todo. Los análisis forenses confirmaron que las grabaciones eran auténticas, sin manipulación digital. Los testimonios de las familias confirmaron que Laura había reportado sueños extraños meses antes del descenso. Todo encajaba, pero nadie sabía qué hacer con esa información. Las autoridades debatieron durante meses, sellar la cueva, enviar más equipos a investigar, hacer pública toda la información y arriesgarse a que curiosos intentaran bajar. Al final, tomaron una decisión salomónica. Sellaron oficialmente la entrada principal, clasificaron todos los documentos relacionados con el caso y en secreto instalaron sensores sísmicos y grabadoras de audio remotas en la zona, para monitorear, para saber si algo cambiaba, para estar preparados si en 2082 el guardián volvía a llamar. Pero hay algo que los análisis oficiales pasaron por alto, algo que solo se nota si escuchas las grabaciones originales con mucha atención. Si aíslas las frecuencias correctas, si amplías el audio más allá de lo que el oído humano puede percibir. En cada grabación, desde la primera entrada de Marcos en el vientre hasta el último video en el teléfono satelital, hay un séptimo canal de audio. Una voz que habla constantemente, en un idioma que ningún lingüista ha podido identificar. Y si reproduces esa voz al revés, a velocidad reducida, dice algo en español perfecto. Lo dice una y otra vez, como un mantra, como una advertencia, como una promesa. Los 6 bajaron. Los 6 se quedaron. Ahora son parte de mí. Y cuando los próximos 6 vengan, los estaré esperando. Porque el guardián siempre tiene hambre, y el guardián nunca miente. La cueva del silbido permanece sellada. Los nombres de Marcos, Laura, Andrés, Beatriz, Iván y Sofía están en placas conmemorativas en sus ciudades natales, recordándolos como exploradores valientes que desaparecieron en búsqueda de conocimiento. Sus familias aún esperan respuestas definitivas. Y en las noches de luna nueva de diciembre, los ancianos de los pueblos cercanos a la Sierra de Orgaz reportan haber escuchado algo que viene de las profundidades. No es el silbido, ya no, es algo peor. Son voces, 6 voces cantando en armonía, y una séptima voz dirigiéndolas como un coro macabro, cantando una canción que no tiene palabras pero que todos entienden. Una canción de bienvenida, una canción de espera, una canción que dice: pronto, muy pronto, volverán a ser 6 y el ciclo continuará. ¿Tú qué crees? ¿Lograron romper el ciclo como prometieron? ¿O el guardián los engañó una última vez? Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay secretos en las profundidades que aún no hemos contado. Y si alguna vez descubrimos qué pasó realmente con los 6 investigadores, tú serás el primero en saberlo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Dale like si crees que hay verdades que es mejor dejar enterradas. Y recuerda, si alguna vez sientes el llamado de un lugar oscuro, si alguna vez escuchas una voz que te invita a descender, resiste, porque algunos misterios están diseñados para consumir a quienes los buscan. Esto fue Ecos del Silencio, y nos vemos en las sombras.